A veces, la vida nos empuja a creer que solo seremos completos cuando alguien nos brinde amor, atención o compañía constante. Pero, ¿y si la verdadera paz estuviera justamente en el lugar que menos has buscado, dentro de ti? La independencia emocional no es frialdad, es libertad. Es el momento en que dejas de mendigar migajas afectivas y empiezas a beber de tu propia fuente. Tal vez hoy lleves un vacío que pesa, una necesidad que se repite, o esa sensación de que nadie permanece lo suficiente a tu lado. Quizás una ruptura reciente dejó tu mente inestable, o la soledad comenzó a sentirse como un castigo. Pero existe un camino más ligero, uno en el que tú te conviertes en tu propio refugio, guiado por la sabiduría que Buda enseñó sobre el desapego, la quietud interior y la capacidad real de encontrar calma, incluso cuando todo alrededor parece incierto. Si buscas transformar la dependencia en serenidad, la ansiedad en equilibrio y el miedo a estar solo en un territorio de fortaleza interior, quédate conmigo hasta el final. Y antes de avanzar, cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de tu vida deseas liberar de estas ataduras emocionales? Tu respuesta ayudará a que este mensaje acompañe tu camino con profundidad. El vacío afectivo y la búsqueda externa. Es sorprendente cómo el corazón puede sentirse pesado incluso cuando estamos rodeados de personas. Hay días en los que la mente insiste en que falta algo, como si existiera un espacio interno esperando ser llenado por la presencia, el cariño o la validación de alguien más. Ese vacío emocional no aparece de la nada. Nace de pequeñas heridas acumuladas, de expectativas que no se cumplen y de la creencia silenciosa de que somos insuficientes cuando estamos solos. Muchos buscan refugio afuera, en relaciones que se vuelven un salvavidas, en conversaciones que alivian por unos minutos, o en vínculos que terminan convirtiéndose en dependencia. Y cuanto más nos aferramos a la idea de que otra persona debe completar nuestra existencia, más frágil se vuelve nuestra paz. Porque todo lo que viene de afuera es incierto. Hoy consuela, mañana puede lastimar y en algún momento puede simplemente desaparecer. La filosofía budista ilumina esta experiencia sin condenarla. Explica que cuando dependemos de alguien para sostener nuestra felicidad, entregamos las llaves de nuestra estabilidad emocional. Y así comienzan los ciclos. La necesidad constante, el miedo a perder, la ansiedad cuando algo cambia y la sensación de que nunca somos suficientes para mantener lo que creemos que nos dará calma. Esa búsqueda externa, aunque comprensible, termina alejándonos de lo que realmente necesitamos, la capacidad de reconocer nuestro propio valor sin intermediarios. Y es precisamente aquí donde surge la primera chispa de sabiduría interior. Comprender que el vacío no se llena acumulando presencia ajena, sino recordando lo que quedó olvidado dentro de nosotros. A partir de esa comprensión, el camino se vuelve más claro, porque deja de ser una persecución desesperada hacia alguien y se transforma en un regreso suave hacia el propio ser. ¿Cómo el budismo observa la experiencia de estar solo? Resulta curioso cómo la soledad puede adoptar formas tan distintas según el estado de nuestro corazón. Para algunas personas, estar a solas es un descanso. Para otras, es un eco que amplifica sus miedos más profundos. Pero en las enseñanzas budistas, la soledad nunca es vista como un castigo, sino como un espacio fértil donde la mente finalmente puede escucharse a sí misma sin interferencias. Los maestros antiguos decían que, cuando el ruido del mundo se apaga, aparece una verdad que siempre estuvo ahí, esperando pacientemente a ser reconocida. En los monasterios, los practicantes pasan largas horas en silencio, no para aislarse del mundo, sino para aproximarse a su propia esencia. En ese estado de quietud, descubren que la soledad no es ausencia, sino presencia. La presencia de uno mismo sin máscaras, sin expectativas y sin la necesidad constante de atención externa. La mirada budista abraza la idea de que cada persona necesita en algún momento detenerse y contemplar lo que realmente siente, sin distraerse con vínculos que funcionan como anestesia emocional. Estar solo no significa estar incompleto. Significa tener la oportunidad de observar la mente sin depender del reflejo que otros nos ofrecen. Cuando comprendemos esto,
la soledad deja de ser una sombra que nos persigue y se transforma en un terreno sagrado donde podemos reconocer nuestras heridas, nuestras fuerzas y la paz que surge cuando dejamos de huir de nosotros mismos. En este entendimiento silencioso, el corazón comienza a descubrir algo esencial, que la compañía más importante es la que nunca se rompe, la que habita dentro de uno esperando ser escuchada. La atadura del apego invisible. Existen lazos que no se ven, pero que se sienten con una intensidad que atraviesa cada pensamiento. El apego emocional es uno de esos lazos silenciosos. No aparece como una cadena evidente, sino como una necesidad sutil que crece poco a poco hasta convencernos de que sin cierta persona, nuestra vida perdería equilibrio, sentido o dirección. Esa dependencia encubierta se instala tan profundamente que cuando algo cambia, el corazón se estremece como si hubiera perdido su centro. En las enseñanzas de Buda, el apego se compara con una cuerda que se tensa cuanto más intentamos retener lo que creemos que nos pertenece. Buscamos sostener afectos, comportamientos y presencias como si fueran permanentes, ignorando que todo en la vida está en constante movimiento. Y cuanto más nos aferramos, más duele cuando la realidad inevitablemente se transforma. Muchas veces, el sufrimiento no surge por la ausencia del otro, sino por el miedo a perder la ilusión de estabilidad que construimos alrededor de él. El apego también toma forma en nuestras idealizaciones. Imaginar que alguien será nuestra fuente de seguridad, alivio o identidad. Sin darnos cuenta, depositamos en otra persona lo que no hemos aprendido a cultivar dentro de nosotros mismos. Así, cuando esa presencia se aleja, no solo sentimos su ausencia, sentimos que nos quedamos sin una parte de lo que creíamos que éramos. Este tipo de dolor es el que la filosofía budista invita a observar sin juicio, pero con absoluta honestidad, para comprender su raíz. Y cuando miramos hacia adentro con sinceridad, empezamos a notar que el sufrimiento no proviene del vínculo en sí, sino de la manera en que nos aferramos a él. Al reconocer esto, el corazón encuentra un primer respiro, como una brisa suave que afloja lentamente la cuerda que lo mantenía apretado. Desde ese pequeño alivio, se abre el espacio para reencontrarnos con la libertad interior que habíamos dejado a un lado. El regreso al propio corazón. Hay momentos en los que la vida nos obliga a detenernos y mirar hacia adentro, aun cuando esa mirada interna nos incomode. Es en ese silencio íntimo donde comienza el verdadero regreso, no hacia un lugar externo, sino hacia el corazón que hemos ignorado mientras buscábamos respuestas fuera. En el camino budista, este retorno no es un acto brusco, sino un proceso delicado, casi como encender una pequeña lámpara en un cuarto que estuvo oscuro por mucho tiempo. Al comenzar a escucharte sin juzgarte, descubres necesidades que antes confundías con carencias afectivas. Notas emociones que habías empujado hacia el fondo para no sentirlas. Reconoces heridas que no se cerraron porque nunca les diste espacio para respirar. Y poco a poco, esa introspección deja de ser un territorio intimidante para convertirse en un refugio silencioso donde puedes comprenderte con una honestidad que antes parecía imposible. Las prácticas de contemplación enseñadas por los maestros budistas, la observación de la respiración, la atención a las sensaciones del cuerpo, el reconocimiento de los estados mentales, no buscan que huyas del mundo, sino que vuelvas a ti con más claridad. A través de ellas, empiezas a diferenciar lo que realmente pertenece a tu esencia de aquello que aprendiste a cargar por miedo, hábito o dependencia. Y cuando el corazón empieza a sentirse escuchado, algo cambia. El ruido emocional disminuye, la ansiedad se suaviza y la soledad ya no se vive como un vacío, sino como un espacio donde puedes descansar sin exigencias. Es en este contacto profundo contigo mismo donde se siembra la semilla de una libertad emocional que no depende de nadie más. La soledad como puerta de liberación. Hay instantes en los que el silencio se vuelve tan profundo que casi parece hablarnos. No es un vacío frío, sino un espacio donde finalmente dejamos de correr detrás de expectativas, personas y promesas que nunca pudieron sostener lo que buscábamos. En la visión budista, la soledad no es un rincón triste ni un castigo del destino,
Es una puerta que se abre hacia una libertad que la mayoría teme, pero que todos necesitamos experimentar alguna vez. Cuando te permites estar solo sin luchar contra esa experiencia, descubres algo revelador. La mente se aquieta, el cuerpo se afloja, y esa sensación de urgencia por llenar cada minuto con estímulos desaparece poco a poco. La soledad se convierte en un espejo, uno que no deforma ni exagera, sino que muestra con claridad quién eres sin la mirada de los demás. Ahí es donde nacen insights esenciales que no surgen en el ruido. ¿Qué deseas realmente? ¿Qué te duele? ¿Qué te fortalece? ¿Y qué partes de ti estuvieron dormidas por depender tanto de lo externo? Para muchos maestros budistas, la soledad es una maestra silenciosa. Enseña sin palabras y sostiene sin exigir. Cuando deja de resistirte a ella, empiezas a sentir una ligereza que no proviene de otra persona, sino de la simpleza de estar contigo mismo. De pronto, percibes que las emociones pierden su intensidad, que la necesidad de aprobación se debilita y que existe una serenidad que no depende de nadie más que de tu propia presencia consciente. Y es justamente en esa quietud donde algo profundo se libera. Dejas de temer el abandono porque descubres que nunca estuviste realmente solo. Tu propia esencia siempre estuvo ahí, esperando que dejaras de buscar fuera lo que solo puede florecer dentro. Transformando la relación con la soledad. La forma en que nombramos nuestras experiencias cambia por completo cómo las vivimos. Durante mucho tiempo, la soledad fue vista casi como sinónimo de abandono, rechazo o fracaso afectivo. Pero cuando comienzas a mirarla con otros ojos, algo muy profundo se reordena en tu interior. Deja de ser ese cuarto oscuro al que temes entrar y empieza a ser un espacio íntimo donde puedes descansar de los papeles que interpretas frente a los demás. Una de las claves de la enseñanza budista es observar los pensamientos que acompañan cada emoción. Frente a la soledad, suelen surgir frases internas como «nadie me quiere», «no soy suficiente» o «si estoy solo, algo está mal conmigo». Esas ideas no describen la realidad, describen viejas heridas, y cada vez que las crees, refuerzas una identidad basada en la carencia. Cuando, en cambio, aprendes a notar esos pensamientos sin tomarles juramento, la soledad deja de ser un veredicto sobre tu valor y se convierte en una experiencia pasajera dentro de una vida mucho más amplia. Imagina que, en lugar de decir, estoy solo y eso es terrible, comienzas a decir, ahora estoy conmigo, y este momento es una oportunidad para conocerme. El hecho externo es el mismo. No hay otra persona a tu lado. Lo que cambia es el significado. Y ese cambio de mirada es profundamente liberador. Empiezas a usar el tiempo a solas para nutrirte, para reconectar con tus intereses, para cuidar tu cuerpo y tu mente, para meditar, o simplemente para respirar con calma, sin tener que demostrar nada a nadie. Con el tiempo, esa nueva relación con la soledad fortalece tu corazón. Ya no esperas que alguien aparezca para salvarte del silencio interno. Descubres que tú mismo puedes habitar ese espacio con dignidad, ternura y presencia. Y desde esa base, los vínculos que llegan a tu vida dejan de ser muletas y se vuelven elección consciente, no necesidad desesperada. Cultivando la plenitud interior. Hay una calma especial que aparece cuando dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo esperando dentro de ti. Esa plenitud no llega como un rayo repentino, sino como un amanecer lento, primero un destello, luego un tibio reconocimiento de que puedes sostenerte con tus propias manos. En la mirada budista, esta sensación de completitud surge cuando comienzas a relacionarte contigo mismo con la misma atención y ternura que un maestro ofrecería a su discípulo. Al dedicar momentos del día a escucharte, a sentir tu respiración y a observar tus emociones sin juicio, empiezas a percibir que no necesitas que alguien llene tus vacíos para sentir bienestar. La plenitud interior crece cuando te das permiso para estar contigo sin la sensación de que falta algo. Pequeñas acciones, como preparar una comida con presencia, caminar en silencio consciente, o simplemente sentarte unos minutos para observar cómo se mueve tu mente, funcionan como semillas que, repetidas con constancia,
enraizan una nueva forma de existir. A medida que fortaleces esta práctica, descubres que tu valor no está en lo que otros te ofrecen, sino en lo que eres capaz de ofrecerte a ti mismo. Respeto, cuidado, escucha, descanso, honestidad emocional. La filosofía budista enseña que el ser humano encuentra verdadera serenidad cuando reconoce su propia naturaleza como suficiente, no perfecta, no inquebrantable, sino suficientemente digna para sostener su propio bienestar sin depender de validación externa. Y cuando esta plenitud empieza a florecer, todo se vuelve más simple. Ya no buscas desesperadamente compañía porque sabes que tu presencia interna es sólida. Ya no temes la soledad porque aprendiste a transformarla en hogar. Y desde ese lugar de equilibrio, lo que llega del mundo exterior deja de determinar tu paz, apenas la acompaña. Desatando los nudos de la dependencia, hay hábitos emocionales que se forman casi sin darnos cuenta. Poco a poco, comenzamos a entregar nuestro bienestar a las palabras, las acciones o la presencia de alguien más. Y aunque al principio parece inofensivo, ese patrón termina convirtiéndose en un nudo que oprime el pecho. La sensación de que sin esa persona no podremos avanzar, descansar o sentirnos en paz. Romper ese ciclo no es un acto brusco, sino una comprensión profunda que nace de ver con claridad cómo nos hemos atado a lo que es impermanente. La filosofía budista enseña que el sufrimiento surge cuando confundimos amor con dependencia. Creemos que necesitamos que alguien nos valide para sentirnos valiosos o que, sin cierta relación, no seremos capaces de mantenernos en pie. Pero al observar de cerca, notamos que lo que realmente buscamos no es la otra persona, sino la sensación de seguridad que proyectamos en ella. Y cuando esa proyección se rompe, porque la vida cambia, porque las personas cambian, aparece la angustia que tanto temíamos. Desatar estos nudos comienza con pequeños gestos de honestidad interna, reconocer dónde cedimos nuestro poder emocional, notar cuándo esperábamos que el otro nos calmara porque no sabíamos calmarnos solos, percibir cuántas veces callamos nuestras necesidades por miedo a perder la conexión que tanto idealizábamos. Este proceso no es una acusación contra nosotros mismos, sino un acto de lucidez. Ver la raíz del apego es el primer paso para transformarlo. A medida que recuperas tu centro, empiezas a sentir que la estabilidad no depende de que alguien permanezca, sino de tu capacidad de sostener tus estados internos con compasión. Y cuando esa fuerza se despierta, los nudos comienzan a aflojarse, uno por uno, hasta que la dependencia se disuelve como un hilo que ya no tiene a qué aferrarse. Desde esa libertad renovada, el corazón puede respirar sin miedo y elegir vínculos por amor, no por necesidad. La plenitud de ser completo en uno mismo. Hay una fuerza tranquila que nace cuando descubres que no necesitas sostener tu vida sobre los hombros de nadie más. Es un tipo de libertad que no grita, pero transforma todo lo que toca. En la visión budista, esta plenitud interior surge cuando comprendes que tu valor no depende de la aprobación externa, ni de la presencia constante de alguien que te haga sentir acompañado. Proviene más bien de reconocer que dentro de ti existe una fuente inagotable de calma, sabiduría y estabilidad. Cuando empiezas a vivir desde esa certeza, notas cambios sutiles pero profundos. Las dudas que antes te paralizaban pierden fuerza. Aquel miedo persistente a ser abandonado se diluye, porque sabes que puedes sostenerte con dignidad incluso en medio del silencio. Las relaciones dejan de ser un refugio desesperado y se convierten en un encuentro consciente. Ya no buscas que alguien te complete, sino que acompañe tu camino sin reemplazar tu propio centro. Esta plenitud no surge de un acto heroico, sino de pequeños instantes de autoconexión, una respiración profunda, un pensamiento que decides no alimentar, una emoción que aceptas sin escapar de ella. Cada vez que eliges permanecer contigo mismo con paciencia, fortaleces el suelo interior, donde tu paz puede crecer. Y cuanto más firme se vuelve ese suelo, menos te afectan los movimientos del mundo externo. Llegar a esta comprensión es como abrir una ventana después de años de vivir con las cortinas cerradas.
La luz entra de golpe, revelando que siempre hubo espacio suficiente para ser tú, sin depender de nada ni de nadie, para sentirte completo. A partir de aquí el corazón camina más ligero, porque sabe que su verdadera casa está dentro. Lo esencial de este camino es recordar que tu paz no depende de nadie más. La libertad emocional nace cuando dejas de buscar afuera lo que solo puede florecer dentro de ti. Las enseñanzas budistas muestran que la verdadera serenidad no se rompe con la ausencia de otros, sino que se fortalece cuando aprendes a acompañarte con compasión y claridad. Si alguna frase o sensación de este mensaje resonó contigo, permite que siga creciendo en tu interior. Que cada instante a solas se convierta en un espacio para reencontrarte contigo mismo, sin miedo ni carencia. La fuerza que nace desde dentro es la que te sostiene en cualquier circunstancia. Gracias por llegar hasta aquí. Si este video te aportó alivio o reflexión, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo enseñanzas que transforman. Que encuentres calma en tu propio corazón.